En 1848, en medio de los trabajos de una vía férrea, un fierro perforó la cabeza del estadounidense Phineas Gage. Pese a que el accidente le produjo la pérdida de la visión de un ojo y parte del lóbulo frontal del cerebro, sobrevivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. Esto es parte de la novela La vida eterna de Phineas Gage. Vamos a conocer detalles. Conversamos con su autor, el periodista Francisco Aravena, que está aquí en Sala de Noticias. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Oye, ¿quién es Phineas Gage? Phineas Gage es un trabajador ferroviario que, como tú decías, el año 1848, trabajando en la construcción de la vía férrea en Estados Unidos, en el estado de Vermont, sufre este particular accidente en el cual un chuzo, básicamente, que el fierro que se ve en la portada del libro, un chuzo le atraviesa la cara y le sale por la frente, por la parte de arriba de la frente, por así decirlo. Se lleva parte de su masa encefálica y él no solamente sobrevive, lo que ya es suficientemente asombroso para la época, y sobrevive sin secuelas de memoria, de secuelas motrices, secuelas de habla, en fin, nada de lo que en ese momento podía establecerse como síntoma de normalidad, digamos. Todo parecía perfectamente normal, salvo su personalidad, lo que era muy misterioso para la gente que convivía con él, pero decían, este tipo dejó de ser él y se transformó en una persona muy grosera, muy descortés, muy desubicada en términos del contexto social y lo que se dice y lo que no se dice, muy hostil frente a con las demás personas. En fin, como mucho de lo que definía su personalidad y su manera de ser se había perdido. Y por eso pasa la historia de Phineas Gage, porque básicamente cuando se reporta su caso en los reportes médicos, digamos, pasa él a la historia como el primer paciente de la neurociencia que demuestra en su propia experiencia que hay ciertas funciones del cerebro que normalmente son las funciones que nosotros relacionamos con aquello tan abstracto que es como la humanidad, ¿cierto? Claro. Que están localizadas en una parte específica del cerebro. Esa es como la importancia del caso de Phineas Gage en la historia de la medicina y particularmente de la neurología del mundo. ¿Y qué de la historia de Phineas Gage podemos encontrar en el trabajo que realizas tú? Todo. Está toda la historia de Pero Phineas pasando Gage. por la neurociencia, por su historia, exacto, por cómo su personalidad. Claro, en el fondo lo que a mí me motiva a escribir el libro es que una vez que yo encuentro la historia y me pongo a leer más, hay mucho material sobre Phineas Gage. Pero primero pasa algo contigo, Francisco, ¿cierto? Que conoces la historia de Phineas Gage. Sí, bueno, me parece impresionante como cualquier persona que conoce la historia. Porque es una historia fascinante por sí sola, me parece a mí. Pero además me pongo a leer un libro donde estaba esta historia en la introducción, que es un libro de un neurólogo que se llama Antonio Damasio, y él cuenta otro dato que para la gente que conocía la historia era muy conocido, pero para mí no, que era que él había vivido en Chile, Phineas Gage, que había vivido y trabajado en Valparaíso. En ese momento se decía entre 1852 y 1859, después a lo largo de los últimos años se corrigió esa fecha y ahora se tiene establecido que fue entre 1854 y 1859 y él llegó a Valparaíso para trabajar como chofer de una diligencia, de un carruaje, parte de un servicio de transportes que instaló un empresario norteamericano en Valparaíso, en ese minuto el principal puerto del Pacífico Sur, para transportar personas y bienes entre Valparaíso y la capital y Santiago en un camino que era particularmente difícil de recorrer. Ay, me perdí un poco en la fecha. ¿Él viene a Valparaíso antes o después del accidente? Después. Ah, después del accidente. Viene no ya con esta solamente, personalidad trastocada. Exacto, viene después del accidente y viene además con el fierro, porque él nunca dejó de andar con el fierro que le perforó la cabeza y de hecho cuando muere después en San Francisco es enterrado con el fierro y hoy que está su cráneo en exhibición en la biblioteca de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, está también con el fierro. Así es que fue su compañero más fiel que tuvo a lo largo de toda su vida. Y bueno, cuando me encuentro con el dato de que había vivido en Chile, dije, bueno, esta es la parte de la historia que me completa y que me permite contar la historia con un valor agregado, ¿cierto? Claro. El problema es que sobre su capítulo chileno no hay registro, información alguna, a pesar de que mucha gente se ha obsesionado con encontrar algo mucho antes que yo. Así es que yo decidí rellenar esos terrenos donde no había verdad con ficción. Por lo tanto, para hacer una novela también... Exacto, pero el punto partía, y como te digo, la historia de Phineas Gage y también la historia del
coprotagonista, podríamos decir, del libro, que es el doctor chileno Manuel Antonio Carmona. Son historias reales. Y la idea mía era también como contar esa parte de la historia también chilena, de la historia de la ciencia, de la historia de la medicina, y que también tiene un poco de historia política en el camino. Tiene historia política, tiene una historia interesante por sí misma y tiene también esta parte de ficción de novela que es el paso por nuestro país. Pero la neurociencia todavía tiene un abismo importante y muchísimas dudas más que certezas, ya lo sabemos, ¿cierto? Sí, mientras más sabemos, más nos preguntamos. Tal cual, específicamente cuando hablamos de la neurociencia. ¿Tú te acercaste a la neurociencia a través de este personaje o tal vez tenías desde tu área, que no tiene que ver con la medicina, conocimientos y también algún interés respecto a eso? Conocimientos no diría que porque algo pasa tenía. entre nosotros que nadie sabe. Sí, uno tiene como curiosidad, supongo que normal, o curiosidad de periodista, porque a mí me cuesta un poco diferenciar una cosa de otra. Tenía la curiosidad, digamos, por la ciencia y por la neurociencia en particular. Y claro, este caso es, creo yo, que el mejor vehículo no solamente para preguntarse por neurociencia, sino que también por una serie de cosas que ya rayan un poco incluso en lo filosófico, porque, como te decía, tiene que ver, me parece, con la pregunta más grande de qué es lo que nos hace humanos finalmente y dónde está lo que nos hace humanos. Si uno se atiene como a lo meramente pragmático, uno podría decir que está en unos pocos centímetros cuadrados de la masa encefálica. Y eso es fascinante. ¿Y qué fue lo que le afectó a Phineas Gage? Exactamente. ¿Y cómo cambió su personalidad después del accidente? ¿En qué patrones? Como te decía, por ejemplo, perdió capacidad de empatizar con los demás, de conmoverse en términos emotivos. Y de este ejercicio que a nosotros nos parece tan natural, pero que es el ponerse en el lugar del otro, y por lo tanto... O sea, no sé si tan natural, pero entendemos que... No, es que no solamente aplica para las tragedias. O sea, en el fondo, ponerse en el lugar del otro nos indica cómo actuar en determinadas circunstancias. O sea, yo sé cuál es tu rol cuando voy a hablarte y por lo tanto te hablo en ese supuesto, ¿cierto? Y te respeto también porque uno asume que uno también quiere ser respetado. En el fondo hay como una manera de actuar que está mucho más, que uno hace mucho más, si es que tienes más o menos, si es normal, que hace uno mucho más automáticamente, pero que está dado por esos mecanismos cerebrales, que son toda esta capacidad, ¿cierto?, de las funciones, por así decirlo, que están menos relacionadas con la supervivencia biológica, pero más con la supervivencia social, si queremos. Por lo tanto, mucho de la teoría de la neurociencia de la moralidad, por ejemplo, se descuelga de casos como el de Phineas Gage, porque te lleva a preguntar, un tipo que es incapaz de conmoverse con otro y de empatizar con otro, es potencialmente, ¿cierto?, un psicópata, un criminal, claro, ¿cierto? Y hay algo entonces de eso te lleva a todas esas preguntas, ¿verdad? Bueno, aquí hay una discusión súper interesante que puede uno, ¿cierto?, generarla en su propio foro interno a propósito de este libro y de la historia también, además pasar un buen momento, ¿cierto?, pudiendo disfrutar de la lectura. Yo ya te comentaba fuera de micrófono que además se hace bastante amigable, lo que también siempre el lector lo agradece. Ojalá, sí. Se agradece, pero en la vida de Phineas Gage, ¿él logra finalmente transformarse en un psicópata? ¿Cómo cambia su vida en los actos concretos posterior a este accidente, que además es un accidente muy curioso, por algo finalmente se transforma en algo icónico para la neurociencia? No hay ningún dato que indique que él estuvo involucrado en actividades criminales, ni mucho menos. Lo que sí está claro es que él, como te decía, no solamente se transformó en una persona mucho menos empática e interesada en los demás seres humanos, se transformó en una persona más hostil. Y curiosamente se acercó mucho y tuvo muy buena relación con los animales, digamos, particularmente con los caballos, y eso efectivamente es lo que lo llevó a trabajar en establos primero, y que finalmente lo trajo a Chile a trabajar con caballos, que era su pega, era cuidar los caballos y manejar esta diligencia, ¿verdad? Por lo tanto, si bien no hay indicios de que él haya tenido ninguna conducta criminal, ni mucho menos, sí hay quienes afirman lo contrario, en el fondo, que el hecho de que él haya podido sobrevivir tanto tiempo después y desenvolverse y llevar una vida que a fin no sabemos qué tan normal fue, digamos, pero que llevó una vida en Valparaíso, tan lejos de su casa, y luego volver a donde su madre hacia el final de su vida, indica lo contrario, indica que él tuvo algún tipo de... Bien, pues nosotros teníamos que ir a Valparaíso, tú lo sabes también, eres periodista, y nosotros
Claro, Valparaíso, el lugar donde precisamente hablábamos ya de la vida de Phineas Gage, y tú ya nos contabas su paso que tuvo por acá y nos decías que, de acuerdo a los registros, es que su personalidad cambió, es clave en la neurociencia, pero no sabemos si es que efectivamente se transformó en un psicópata o no, pero deja abierta una duda bien importante, y es que si es que todas estas cosas que tú señalas, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, efectivamente tienen un espacio físico en nuestro cerebro. Claro, y más que duda eso ya está despejado, digamos, ya es una certeza. El tema es... Yo creo que ahí queda, según las creencias de cada uno, ¿cierto?, de cuán absoluta es esa explicación. Pero que tiene la explicación, y que está la explicación en el cerebro, eso está suficientemente demostrado. Ahora, como te decía, mientras uno más sabe del cerebro, no uno, digamos, yo no soy científico, pero mientras los neurocientíficos, digamos, más saben, más preguntas se abren, por lo tanto, está lejos de ser, ninguna explicación está cerca de estar definida 100%. Pero como te contaba, la historia de Phineas Gage hacia el final más da pie a quienes sostienen que es una evidencia de rehabilitación del cerebro, que es un mecanismo que ha sido descubierto más bien recientemente, en las últimas décadas en la neurociencia, y que tiene que ver con la capacidad del cerebro de recomponer, por así decirlo, los caminos que han sido cortados. Investigación que, por cierto, tiene como uno de los científicos principales a un descendiente de Phineas Gage, que se llama Fred Gage. Mira, sí. Todo queda en historia. Especialista en neuroregeneración. Oye, el libro ya está disponible para todos los que quieran acceder a él. Sí, está en todas las librerías buenas, y me dicen que en algunas más o menos también. Perfecto, pues gracias por acompañarnos, Francisco. Muchas gracias. Y a ustedes los invito a la pausa muy breve, ya regresamos. Tú no sé si ubica ahí a Fabio.